Daniela Vergara, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando fuera de cámara acerca de, antes de abordar el tema por el cual nos visita, acerca de la violencia que uno ve a diario que se da en el ámbito escolar, ¿no? Que las tienen ustedes también a veces como destinatarias porque más de una vez son las víctimas de la agresión, ¿no? Sí, en realidad nosotros hacemos un planteo que la escuela está atravesada por las situaciones de violencia. Sí, sí. Distintos tipos de violencia, desde robo a las compañeras a la entrada o salida de las escuelas, hasta problemas entre los propios chicos, con los padres. Una situación que nos preocupa y que no vemos respuesta por parte del gobierno, ¿no? Acá debería intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud Pública, y no vemos que esa respuesta sea en lo inmediato y en lo urgente, como se necesita. Ahora, yo esta mañana hablaba con una legisladora nacional y yo digo que esto es, de esto no se habla en todo el país, en todas las áreas que dependen de alguien que detenta el poder, porque no se habla de seguridad y todos los días hay marcha de silencio que tienen un denominador común, y tampoco se habla de inflación, y la inflación existe. Entonces digo, el no hablar de estos temas no los saca de la realidad en la que estamos todos insertos. Sí, en realidad están mirando para otro lado. O sea, desde el Ministerio de Educación nosotros tenemos un claro reclamo que no va a solucionar el problema o el conflicto de fondo, pero va a empezar a dar respuesta, que es la creación de los equipos interdisciplinarios al interior de cada una de las escuelas. Cuando hablamos de equipo, hablamos de un equipo en serio. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, médicos, un equipo que empiece a poder interactuar con los docentes, con los padres y con los chicos. Esto hoy no está, interdisciplinario, y que además haya un nexo permanente con organismos del Estado para poder aplicar las leyes, ¿no? Las leyes de minoridad, las de infancia. Un seguimiento. Un seguimiento, es decir, porque hay políticas como para desarrollar. No hay lugares de contención, no hay lugares que den respuesta. Es decir, nosotros creemos que hay que tomar este tema porque nos está realmente estallando al cotidiano de las escuelas. Ahora, Daniela, y corriendo del eje. Yo creo que esto también es producto de que en los últimos años la escuela dejó de ser el lugar donde uno iba a aprender a leer y a escribir en los primeros años, a tener una formación a medida que transcurría el tiempo, para convertirse en un lugar donde se dirimen problemas sociales, familiares, lugares de espacio. Es decir, es como que la territorialidad anárquica que nos rodea en la calle hoy por hoy se traslada al ámbito escolar, y entonces ustedes están en el medio como el que trata de dirimir una pelea de box, atacando los golpes por todos lados, solucionando el hambre del que no accede a un plato de comida, conteniéndolo en la enfermedad porque hay familias que no tienen cómo hacerlo, enseñándoles a aprender a leer y escribir. Digo, ustedes han cambiado también un poco el rol para el cual fueron preparados, ¿no? Sí, en realidad es la escuela pública, digamos, lo que nosotros vemos con mucha preocupación. Estábamos ahí preparando una carta, escuelas pobres para chicos pobres. En realidad lo que nosotros queremos es recuperar el rol educativo en el personal directivo, en los docentes, en tanto y en cuanto haya respuesta seria, y eso se va a tener con inversión. O sea, yo creo que hay que jerarquizar la salud pública y la educación pública, y se jerarquiza no con palabras, sino que se va a jerarquizar cuando realmente haya un aumento global del presupuesto y que se vea en creaciones de cargo, en esto que decíamos de los equipos, en infraestructura. Hay violencia cuando las escuelas se caen abajo pedazos de la escuela, ¿no? Y ahora abajo que no pueden empezar las clases porque no tienen vidrio, un día como hoy no hay estufa. Eso es violento para un chico que quiera aprender. Eso también es violento. Yo pregunto, cuando ustedes no son ajenos, como no soy ajeno yo, ni ninguno de los que vivimos en el país, porque estamos todos en un mismo barco, digo que de alguna manera uno nota que no estamos en la época de la bonanza, nos abarca todo, la crisis, y de alguna manera ustedes mañana tienen planteado
una jornada donde van a los chicos a liberarlos a las 10:30 hasta las 14 horas, porque no sé si lo van a intentar hacer una jornada de reflexión, de ver y de evaluación, de ver cómo, qué pasa con esta realidad, que podrían ustedes solicitar la reapertura de nuevas paritarias para recomponer el salario, obviamente. Sí, nosotros... Conociendo la realidad hoy, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires está paralizada la educación ya desde hace varios días, con graves conflictos de salarios, digo, Córdoba opina de la misma manera, Urtubey en Entre Ríos también ha tenido problemas graves, digo, todos estamos en el mismo barco. ¿Cómo se hace para consensuar la crisis con las necesidades básicas? Sí, nosotros en primer lugar no queremos consensuar la crisis, porque la crisis para nosotros está claramente, la han llevado las políticas de Estado y fundamentalmente, digamos, hay sectores que han recaudado muchísimo dinero en lo largo de estos últimos 10 años, las ganancias fueran impresionantes, lo que no queremos es pagarle a los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Esto es atávico, yo soy casi 3 veces más grande que vos, y que desde que yo me acuerdo, siempre el hilo se cortó por lo más fino, y siempre los que pagamos los platos rotos somos los laburantes. Así es, entonces nosotros decimos, tenemos un derecho que es el derecho a reclamar, es verdad que hay una paritaria, pero la paritaria no se reabre, entonces está nuestro derecho a poder movilizarnos, y lo que queremos plantear claramente es, hay recursos, los recursos los tiene la provincia, jerarquicen lo que son los trabajadores, el salario de los trabajadores, porque no estamos dispuestos a hacer frente con nuestras necesidades a dar respuesta a crisis que nosotros no hemos provocado y que claramente es un país que tiene de dónde sacar recursos. El problema es a dónde se destinan, ¿no? Creo que eso es lo que hay que empezar a discutir. Daniela, sobre principios de año se habían reunido con autoridades del gobierno provincial y se había acordado un incremento salarial que era del 21%. El 21%. En el mes de julio se terminó de pagar el último 3%, que son alrededor de 100 pesos. Creo que de lo que va de abril a julio, todos saben que esos 100 pesos han desaparecido, ¿no? En el bolsillo de los compañeros. La inflación. Totalmente. Ahora, yo me pregunto, digo, el gobierno nacional que nos da otro índice, tampoco asume la responsabilidad. Esto es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El gobierno nacional marcó una pauta paritaria a la baja, digamos, bueno, o sea, claramente. Con un tope, con un techo. Tope, entonces, totalmente. En eso también hay que ponerse a pensar si realmente se puede permitir una paritaria con un techo, pues ya está poniendo un límite. No, yo creo que, bueno, por eso estamos planteando reabrir la discusión, pero además, porque la paritaria en los estatales en la provincia de Santa Fe fue una de las más bajas, del 21%. Los demás trabajadores fueron cerrando un poco más arriba. ¿Y entonces cómo creemos están que hay otra ustedes necesidad. con los sueldos con respecto a otras provincias? Y con respecto a otras provincias, Santa Fe es una de las provincias que mejores salario ha tenido. Creo que eso tiene dos lecturas. Santa Fe no es igual en cuanto a la recaudación que el Chaco o que el norte, obvio, cuando se comparan, ¿no? Pero y por el otro lado, las luchas en Santa Fe han sido muy importantes a lo largo de estos 10 años. Hemos sido una provincia que hemos salido permanentemente y hasta 2 veces en el año a plantear el aumento salarial en toda la provincia. Nosotros mañana hacemos una movilización, pero siempre planteando dentro de lo que es empujar en la provincia la necesidad de reabrir la discusión, y nos preocupan medidas de parte del gobierno como que hoy hayan cargado los descuentos del otro paro, porque en realidad están muy lejos de dar respuesta a los reclamos y de sentarse a una discusión seria, sino que van agravando el conflicto, ¿no? Hoy los maestros se van a enojar más que ayer, digamos, con este tipo de respuestas. Cuando se toman este tipo de medidas, yo pregunto, ¿piensan en el alumno que no puede ir al colegio, en el papá que de pronto se le complica también, que sale a laburar y a pelear el garbanzo como cualquiera de nosotros? Digo, el tener, si esto por ejemplo no prospera y después de las vacaciones de invierno que la tenemos a la vuelta de la esquina, endurecen la medida con un paro, que es probable que pueda darse, es una posibilidad, digo, se tienen en cuenta quienes de alguna manera terminan siempre siendo los perjudicados, además de ustedes, que es el alumno.
Sí, en realidad a nosotros nos preocupa mucho el tema de la condición educativa. Lo que sí queremos decir es que no lo medimos en términos de hora que paramos o de día que paramos, porque hoy nos preocupa mucho más la falta que genera el propio Estado, ¿no? Es decir, estábamos hablando, hay escuelas con vidrios rotos, que hay días y días al año que esos chicos no van porque padecen frío en su casa, frío en la escuela. Hay escuelas que tienen que cortar las clases por la falta de agua. Hay escuelas donde los chicos tienen horas libres y no por la ausencia de los docentes, como quieren hacer ver, sino porque no hay una reforma curricular que no está llevando a buen puerto porque ha sido impuesta y no viene de la mano de políticas económicas serias, ¿no? A crear cargos, a crear horas. Entonces, digamos, la falta de los ministerios y del gobierno son tan grandes que no nos pueden hacer jugar horas de un corte de suspensión horario para poder reclamar o los días de paro, porque realmente la educación pública creemos que está en una situación alarmante en cuanto a lo que es el descuido por parte de las políticas de Estado. Daniela, al iniciar esta nueva etapa de negociaciones, ¿ven una posible salida o ven al gobierno santafesino muy duro y que no se va a tocar el tema? No, vemos un gobierno endurecido y donde no está pensando en cómo reacomodar la situación salarial de los docentes y de los trabajadores. Dijo que no hay plata. Bueno, menos plata tenemos para llegar a fin de mes, eso es lo que hay que plantearle al gobierno. Es decir, ellos dicen no hay plata, ellos tienen la forma de sentarse a disponer los recursos de una provincia y nosotros claramente le tenemos que decir, hay compañeras, es un gremio mayoritariamente de mujeres, donde un sector muy importante y por hoy son las compañeras que están sosteniendo un hogar, ¿no? Entonces nos preocupa realmente cómo llegan esas compañeras pagando un alquiler, sosteniendo escuela de sus hijos. Tenemos una de las asignaciones familiares más bajas del país, eso también hay que decirlo. ¿Cuánto gana un docente hoy que empieza? Un docente que empieza gana 4.000 pesos, 4.025 pesos con el incentivo incluido. 3.950 es el aumento que se terminó de acordar en marzo, de bolsillo, sí. Ese es el salario. Es que los que... Vuelvo a la edad, ¿no? Digo, los que conocimos la escuela de las Cosetini, la escuela de las Hiperovis, la escuela de tantos, de otra época, digo, ser maestro, ser jefe de estación, mirá, estamos hablando de la época en que había trenes, ser jefe de policía, era todo un honor, ¿no? Y hoy por hoy es una devaluación, ¿no? Fíjate, un sueldo nada menos que para empezarle a aprender a leer y a escribir a quienes deberían ser el futuro y estar preparados como corresponde. Merecería, en un país normal, esto no sería tema de discusión, ¿no? Claro que este no es un país normal, por eso estamos hoy viendo cómo gobernadores en un país que se dice federal piden de rodillas que se les gire lo que les corresponde por derecho propio, que es la coparticipación que nos llega. Todo es como una especie de cadena, ¿no? Que va fusionándose eslabón con eslabón. Así es, a nosotros nos está preocupando mucho esto de que la mayoría de los docentes están o adquiriendo la mayor cantidad de horas, cátedras para poder trabajar y mañana muchas escuelas, o cargos, doble cargo. Eso a la larga mide en salud. Total. ¿No? Y en salud mental y en el cuerpo. Entonces, hoy se está leyendo el tema del ausentismo como un problema presupuestario de plata financiera del gobierno, cuando en realidad deberían leerlo para poder intervenir con políticas de prevención de la salud, con políticas que atiendan al cuidado del docente para que cada docente tenga un cargo y viva con eso. Eso implicaría poder dedicarse por completo a ese curso, a esos chicos, poder pensar, articular con otros actores, digamos, comunitarios, me parece, y esto no es lo que está pasando. Los con mayores problemas en esto son los profesores de escuela secundaria, ¿no? Que recorren un montón de escuelas para poder acumular horas y tener un salario medianamente digno en un trabajo que implica formación permanente. Muy bien, entonces mañana de 10:30 a 14 mañana los esperamos a todos los docentes. ¿Dónde se concentran? En Plaza 25 de Mayo. Bien.